Vamos a la política. El ex ministro del Interior y ex militante de la democracia cristiana y amarillo, Jorge Burgos, afirmó que eventualmente votaría por Evelyn Matei en una segunda vuelta presidencial ante Janet Jara. Para hablar de este tema, otros de la política, estamos justamente en contacto con Jorge Burgos. Jorge, un placer como siempre. Gracias por su tiempo. A usted, Nicolás, buenas tardes, gusto saludarlo. A ver, yo comenzaba con esto, ¿no? Profundicemos. ¿Se mantiene efectivamente si llegara una segunda vuelta? Estamos haciendo varios escenarios posibles, pero un escenario, Evelyn Matei, Janet Jara. ¿Usted inclinaría y apoyaría a Evelyn Matei? Es un escenario, como dice usted, bien hipotético. Yo fui preguntado hace algunos días atrás por un colega suyo en una radio respecto de ese escenario hipotético. Si hubiera una segunda vuelta entre Evelyn Matei y Janet Jara, ¿por quién me inclinaría? Y yo le dije que usé una frase media jurídica, en un estado de necesidad, dije, votaría entre ellas dos por Evelyn Matei. O sea, para que no ganara Janet Jara en el estado de necesidad, ¿no? Sí, en el fondo porque creo, voy a ser un poco brutal, entre males menores a mi juicio, porque yo tenía otra candidata, así no quiero pasar por encima de las calidades personales de cada una de ellas. Yo tenía una candidata que perdió, que era Carolina Toa. A mi juicio era una muy buena posibilidad de presidencia de Chile para los 4 años que vienen. Pero bueno, la gente que participó en la primaria, que fue bien poca, pero esa gente tomó una decisión democrática distinta. Entonces, ante una hipótesis, porque no sabemos qué va a pasar en la segunda, probablemente haya segunda vuelta. No está muy claro quiénes van a competir en la segunda vuelta, porque según las encuestas, o algunas encuestas, los competidores de segunda vuelta podrían ser más bien el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y Janet Jara. Y en ese escenario, a ver, y no quiero meterme, digamos, en su urna o en su papeleta, digamos, pero ya que hablamos de Matei y Jara, me imagino que es más complejo cuando tenemos Kast y Jara, ¿no? Sí, también me preguntaron por eso y yo dije que en ese escenario, también hipotético, creo que concurriría a votar porque espero que el voto siga siendo obligatorio. Porque hoy día está un poco en duda eso, digámoslo también, un voto obligatorio sin multa, como está ocurriendo hoy día, salvo que se modifique la ley en los poco tiempo que queda, es un voto hasta por ahí nomás obligatorio. De concurrir a votar, votaría más bien por la opción blanco. No nulo, pero blanco. Claro, el nulo siempre se ha hablado como un voto más antisistema, digamos, a diferencia del blanco. Sí, pero yo no soy antisistema, lo que pasa es que ninguno de esos dos candidatos me motivarían a darle mi modesta adhesión. Estamos hablando además de un voto que no vale más que eso, un voto. Jorge, perdón que le interrumpa y quiero ir también a lo profundo, más allá y agradeciendo también la respuesta, digamos, a por cuál votaría, por cuál se inclinaría, digamos. Se agradece también ese análisis. Pero usted, de hecho, y un paréntesis a esto, usted dice en una segunda vuelta eventualmente podría yo votar por Evelyn Matei para que no gane Janet Jara. Usted salió de Amarillos cuando Amarillos hace público su apoyo a Evelyn Matei. Esto y su salida principalmente porque no se le preguntó, no se consultó, digamos, a quienes integran Amarillo. No, aprovecho de aclararte, yo salí antes de Amarillo. Eso, vamos. O sea, salí antes de... No salí por esa decisión. No fue por este en particular. No, esa decisión yo la presumía con fundamentos que iba a pasar, porque yo entiendo que Amarillo desde hace algún tiempo, ya más de un año, fue discurriendo hacia un movimiento que se acercó más a la derecha que a un centro progresista. Yo era de opinión, al final, que Amarillos tenía que ser la base de la reconstrucción de una centro-izquierda, parecida a lo que fue, aunque se enojen muchos, la concertación, desde el punto de vista de lo que buscó para el país y de lo que consiguió el país, que no fue poco. Y eso no se dio porque la mayoría de este movimiento en cierne, diría yo, y que está en un proceso todavía de constitución nacional, optó por otro camino y yo me fui alejando. Desde luego me fui alejando porque yo no estaba muy convencido de lo que hizo a Amarillos de involucrarse muy directamente en el voto afirmativo de la segunda propuesta constitucional, que era de alguna manera tan partisana como la primera, ¿no? Y bueno, la gente en Chile, las dos las rechazó. Una con más fuerza que la otra, pero las dos las rechazó. Claro. Entonces,
aprovecho de aclarar la pregunta, me estás haciendo preguntas personales, me da un poco de vergüenza, yo soy un jubilado de la política, pero como me la haces te contesto. Pero referente, y se agradece por eso también la respuesta. Usted me podría decir, prefiero no hablar de eso, así que le agradezco también. No. Y era para aclarar, porque en algún minuto cuando sale está bien. el comunicado amarillo, Jorge Burgos deja amarillo por esto, entonces es interesante, y más que interesante, es bueno poner el punto. Usted ya desde hace un tiempo, de hecho desde el último plebiscito, digamos, de la reforma de la propuesta constitucional, ya de alguna manera iba saliendo. Sí. A mí mi candidata era Carolina Toá. Yo no participé en la primaria porque no podía participar por haber estado en amarillo 3 meses antes. Sí, claro. Pero me habría encantado que hubiera ganado. No ocurrió eso y en consecuencia hay una distinción respecto de la decisión de amarillo que viene instalándose desde hace ya algún tiempo en la candidatura de Matei. Déjeme hacerle un punto, y ya no es de lo personal, sino de su análisis político, ¿no? De lo que ha sido esta primaria. Quiero ir a la candidatura, pero antes, justamente lo que usted menciona, ¿cómo ve y cómo queda, a su juicio y en su experiencia, el socialismo democrático tras esta primaria y la derrota de Carolina Toá, principalmente, no tanto por la derrota, sino por el porcentaje que se dio en una primaria, voto voluntario primario, ok, pero de todas maneras deja en una situación compleja a un socialismo democrático que se va y se pliega, de hecho, a la candidatura de Yanis Jara? O sea, sí, yo creo que muy compleja, muy dramáticamente compleja. Soy de los que dictan sentencias, se acabó, se terminó, pero muy dramáticamente compleja porque a mi juicio está pagando las consecuencias al socialismo democrático de haber terminado en una alianza con partidos muy de izquierda, en donde es muy difícil que la gente pueda resolver con nitidez qué es una cosa y qué es otra. Es cierto que eso viene ocurriendo hace tiempo, y me parece que el resultado de la primaria, donde participó un número bastante reducido de chilenos, eso no le quita legitimidad, por cierto. Por supuesto. Porque es una primaria voluntaria. Pero fue la clientela fundamentalmente más de izquierda. Y en esa clientela era muy difícil que ganara una persona como Carolina Toá, que representaba, a mi juicio, lo más parecido a la Concertación. Y yo creo que ella hizo una campaña muy honesta, pero muy difícil de hacer, porque era como la cuadratura del círculo. No podía ser tan crítica al gobierno. Tenía que ser crítica, pero no mucho. Claro. Tenía que diferenciarse, ni menos. Exacto, pero no tanto. Entonces yo tengo la impresión de que era muy difícil convocar a otros. En consecuencia, esa elección convocó a gente mucho más de izquierda y optó entre las dos opciones más de izquierda por la candidata del Partido Comunista, el Partido Humanista. Se me puede olvidar algún movimiento, y le dijo no duramente a Carolina Toá y mucho más a la gente, al candidato del Frente Amplio. Entonces, no hay duda que fue un golpe muy importante. Yo creo que la candidatura no pudo convocar a personas de centro-izquierda a votar por ella, y ahí estuvo su problema. Claro. Yo tengo la impresión de que faltaron algunas cosas. Yo creo que ella había haberse jugado, o más que ella, su candidatura, su comando, con mucho más nitidez de lo que significó el ingreso de Carolina Toá al gobierno. Digamos lo que se logró con la irrupción del socialismo democrático, ex Nueva Mayoría, claro, Concertación, digamos, a esto. Nicolás, es cierto que había un par de ministros ubicables en ese mundo desde el comienzo, particularmente Mario Marcel y Carlos Montes, que han sido buenos desde ministros, el inicio, por supuesto. Pero el ingreso más estructural fue con Carolina Toá y otras personas que en esos cambios de gabinete. Yo creo que, dicho en simple, la llegada de Carolina Toá, a mi juicio, salvó al gobierno de una perfosa muy mala. Lo salvó. En materias que yo sigo, con materia de seguridad, ella vino a enfrentar los problemas. Dijo las cosas por su nombre. ¿Y le puede haber jugado en contra, perdón, Jorge, en ese punto en particular, las críticas a la situación de seguridad y quién debe llevar la seguridad y las medidas, que es justamente la ministra del Interior? Y se lo pregunto porque la propia Yanis Jara, de hecho, sin mencionarla directamente, en distintos debates y foros decía: esto se ha hecho de una forma que debería ser mejor el tema de seguridad, prevención del delito, etcétera, etcétera. O sea, apuntaba directamente a su competencia, a su competidora. Es muy difícil que un ministro o ministra de Seguridad Pública, o que tenía en su área la seguridad pública, claro, porque ella tenía un área política,
con una sensación de tanta inseguridad objetiva y subjetiva que hay en el país de hace tanto tiempo, pueda encabezar una candidatura. Sí, y siempre se ha dicho, ahora ya se ha separado, existe el Ministerio de Seguridad Pública, pero aspirar a que una eventual candidatura desde el Ministerio del Interior, que brille desde el Ministerio del Interior cuando se encargaba de la seguridad, o sea, desde hace mucho tiempo he escuchado que no es el mejor lugar. No, pero un desafío muy difícil, así todo ella lo hizo, porque yo creo que tenía elementos para demostrar que más allá del reproche que hay en la ciudadanía respecto del tema de la seguridad, ella podía mostrar cosas muy concretas, leyes, posiciones, claridad. Acuérdese usted por Nicolás que hasta la llegada de la ministra Tobá, en un caso específico de seguridad, lo que es lo de la macrozona sur, aquí lo que se hablaba que era un fenómeno político, sociológico y no delictual lo que hacían los grupos terroristas. Eso se acabó y se empezó a enfrentar. Después habló de terrorismo, de hecho, desde el gobierno. Exacto. Se dictó una nueva ley antiterrorista que hoy día nadie la discute, que se invoca por el gobierno, por el Ministerio Público. Entonces, bueno, pero todo eso no alcanzó por las razones que le decía antes. Y la situación es distinta. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un mundo de centro progresista, moderado, como lo quiera llamar, que no tiene candidatos específicos a mi juicio. Podría llegar a tenerlo en la primera vuelta o acercarse, sí, porque pueden pasar cosas todavía en la primera vuelta. Sí, claro. Hay que ver lo que va a pasar con la democracia cristiana. Jorge, y que bueno, usted me da el pase justamente para preguntarle por eso, perdón la interrupción. No, por favor. En sus años de militancia que tuvo la democracia cristiana, fue ministro, participó también del gobierno de la democracia cristiana, muchos años. ¿Usted ve muy compleja la situación en que se encuentra la ADC? Esto lo va a definir el 26 de julio la Junta Nacional, pero desde el presidente Alberto Undurraga, diputado Alberto Undurraga, que dice él no ve al pueblo de la democracia cristiana ni con Matei ni con Jara, pero por ejemplo el vicepresidente de la Cámara, que estuvo sentado acá, Erika Aedo, que dice si no vamos con Janet Jara, pensando en una lista parlamentaria con el grupo que representa a Janet Jara, la extinción de la democracia cristiana podría estar cerca. No, sin duda hay un momento muy complejo. No es este el momento. La ADC viene de momentos muy complejos, de disminución de votos hace muchos años, es un proceso, ¿no es cierto? Y en este instante tiene que tomar una decisión. Yo no tengo más información de la que escucho a través de los medios de comunicación, como por ejemplo Televisión Nacional, que hay una discusión y que se resuelve en una instancia interna. Esa discusión pasa porque, ni más ni menos, el presidente del partido ha señalado que la democracia cristiana no puede apoyar una candidatura del Partido Comunista y tiene que buscar una alternativa. Esa alternativa, entiendo, puede ser o la inscripción de un militante, hombre o mujer, para las elecciones que vienen, la DC lo puede hacer hasta agosto, o el apoyo a un independiente que haya logrado la firma o lo inscriba a la propia democracia cristiana. Claro. Eso está por verse. Como dice usted, hay opiniones en contraria bastante vinculadas a los incumbentes, a los que tienen cargos parlamentarios hoy día. Usted nombró al diputado Aedo, he leído declaraciones del senador Huenchumilla y de otros que establecen que el camino es apoyar a la candidatura de Jara. Vamos a ver qué triunfa, o triunfa una cuestión más bien pragmática. Yo creo que me salvo más la posibilidad de existencia entrando a una lista conjunta y eso me lo ofrece Jara, o me la juego por una candidatura independiente o DC, inscribo una lista parlamentaria con otros partidos, amarillos, por ejemplo. Ha dicho usted dice que puede imperar, digamos, una decisión más bien pragmática, instrumental, y no lo pongo como un concepto negativo, denostativo, sino que este es el juego de la política. Sí, tiene toda la razón. Es una disyuntiva compleja donde probablemente hay argumentos para uno y otro lado. Los argumentos para el lado de apoyar a Jara son bastante más pragmáticos y dan alguna posibilidad, en el evento que sean elegidos, de sobrevivir. Los otros, a mi juicio, son más profundos desde el punto de vista ideológico de la historia de la democracia cristiana y pueden tener un mayor de riesgo de elegibilidad. Pero está por verse si esa decisión tienen necesariamente que tomarla en unos pocos días más. Sí. Jorge Burgos, por último, y agradeciendo esta conversación como siempre, Jorge, un tema que está muy presente también dentro de las candidaturas y dentro también de la historia
de nuestro país. Ayer en entrevista en Mega, el candidato del Partido Nacional Libertario, hablábamos de Kast, pero también hablamos de Johannes Kaiser, dice que estaría dispuesto a respaldar un golpe de Estado si se dieran las situaciones, las condiciones, digamos, del 73. El periodista Tomás Mochati, de hecho, le decía, con todos los efectos, ya hablaba de violaciones de derechos humanos, detenidos, decía que no estaba de acuerdo con eso, pero que por algo se llegó ahí, digamos, lo voy a parafrasear. ¿Qué le parece? ¿Es parte de la discusión electoral ya, presidencial? No. O sea, espero que no sea parte de una discusión. Ok, entiendo. Viene una cosa de esa naturaleza. Yo, mire, creo que el candidato Kaiser es un provocador. Y está de moda en la política mundial y también chilena actuar provocativamente, sin mucho fundamento, a veces desde la ignorancia, de la poca preparación. Y hay veces que resulta. Ha resultado por aquí cerca. Y gobiernan provocadores. Ha resultado ni más ni menos en el país más potente del mundo, donde a mi juicio gobierna un provocador. Estados Unidos. Yo espero que en Chile eso ni ahora ni nunca resulte, porque nada bueno le entrega a los países. ¿Y usted cree que cuando se habla el concepto credenciales democráticas, porque aquí tenemos una declaración donde se habla del concepto de democracia, pero también desde la otra vereda se critica, por ejemplo, la candidatura de Janet Jara por el Partido Comunista, cuando aparece Cuba, Venezuela, credenciales democráticas? Es un tema que puede ser, no sé si protagonista, pero primar en la discusión presidencial. Ese yo creo que sí, y es cierto que haya una discusión sobre eso. Yo creo que hay partidos que están involucrados en las reglas democráticas, pero tienen más o mejores historias unos que otros respecto a su respeto a normas democráticas. Yo, por ejemplo, creo que la conducta del Partido Comunista hoy día, compitiendo de acuerdo a las reglas democráticas, no tengo ninguna duda, tampoco creo que esté en juego la democracia en Chile, pero la conducta hace muy poco tiempo atrás, 2019, fue una conducta poco republicana y poco democrática, cuando se intentó defenestrar al presidente de la República, no a través de normas de la acusación constitucional, que eso puede ser legítimo, sino que la petición de renuncia, el establecimiento, ¿no es cierto?, de elementos que a juicio ellos indicaban que tenía que irse, el imputarle ser el jefe de una operación de violación sistemática de derechos humanos, mientras el país, grupos violentos quemaban iglesias, pymes. Eso pasó hace muy poco y eso tiene que estar en discusión. Y otros pondrán en discusión cuáles han sido las conductas sobre derechos humanos. Y ahí hay algunos que pueden decir, yo siempre he reprochado la violación de derechos humanos, sean dictaduras de derecha o de izquierda. Y otros tienen más problemas para decirlo, porque tienen conductas respecto a un tipo de dictadura, de reproches, pero cuando ocurre la violación en dictaduras que son de un signo, de otro signo, no las reprochan o las callan. Entonces, ese debate me parece que es legítimo que se haga. Ya, pero el que se plantea con lo que dice Johannes Kaiser, ¿hay una diferencia ahí? Dice usted. No, porque eso puede ser leído como establecer las condiciones para un golpe de Estado. Que se justificaría, que se repetirían las condiciones. A mí me parece que eso no tiene ningún fundamento. Eso es realmente provocativo. Nosotros tenemos una democracia que nos ha costado construirla, que está legitimada y que no corresponde, a mi juicio, establecer hipótesis de término a través de un golpe de Estado, cruento o incruento. Eso ya pasó en Chile. Volver a ponerlo me parece gravísimo. Por lo demás, el recuerdo es muy brutal porque el golpe que tuvimos nosotros fue fundamentalmente cruento. Entonces, me parece provocador, fundamentalmente provocador. Jorge Burgos, como siempre, muchas gracias por hablar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. A usted, Nicolás, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego.